envié ya una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. El presidente Andrés Manuel López Obrador envía una carta al rey de España y al Papa para que se disculpen por la caída de la Gran Tenochtitlán, que se disculpen por la conquista que se hizo con espadas y con la cruz. Nosotros en México seguimos siendo unos resentidos históricos que probablemente esto es una de las cosas que no nos permite avanzar, que no nos permite ver hacia el futuro. Seguimos viendo el pasado. ¿Hasta cuándo vamos a comenzar a ver al futuro? Se me hace que su grupo de trabajo no tenía nada que hacer y estaban jugando verdad o reto, y a él le tocó el reto de enviar una carta ridícula al rey de España y al Papa para que se disculpen por la conquista. Este no es uno de los primeros disparates que hace el equipo de trabajo, los miembros del partido de Morena. Recordemos a la persona, a este personaje que dijo que cada que comíamos carnitas estábamos festejando la caída de la Gran Tenochtitlán. Pero también nos trajeron una dieta violenta. Esa conquista se consumó el 13 de agosto de 1521 con la caída de la Gran Tenochtitlan, que además fue el primer día en que se comieron tacos de carnitas en este país. Los españoles traían los cerdos y los mexicanos pusieron las tortillas. Recuerda que cada vez que comas tacos de carnitas, estás festejando la caída de la Gran Tenochtitlan. ¡Qué ridiculez! Ahora es una de las cosas que nos identifica a los mexicanos, los tacos de carnitas. Sea como sea, se ha convertido en algo nuestro, en algo de los mexicanos. Pero según ella, festejamos la caída de la Gran Tenochtitlán cada que comemos carnitas. ¡Qué ridiculez! Se me hace algo completamente ridículo. Por otro lado, vería completamente correcto que pidiera los tesoros robados de México, los tesoros que España conserva. Eso lo vería bastante bien. Pero ¿de qué nos sirve una disculpa 500 años después? No nos sirve absolutamente de nada. Por otro lado, si se pidieran los tesoros robados, sería una muestra de la amistad que se creó después de ese conflicto que tuvimos con España, después de esa liberación. Pero lo que no me cuadra es que, bueno, México tiene un gran mestizaje. La mayoría de mexicanos hoy en día tienen sangre mezclada de todos lados. La mayoría, en su gran mayoría, son españoles. El abuelo de López Obrador era español. De hecho, cuando vino el presidente de España, le dio como obsequio el acta de nacimiento de su abuelo. ¿Ven por qué les digo que no tenemos que ser unos resentidos históricos? Gracias también a ese mestizaje, hoy somos una gran cultura. Pero lo que se me hace todavía aún más locura es cuando le manda una carta al Papa pidiendo que se disculpe. Y por otro lado, él pretende darles canales de televisión a la iglesia y de radio para que difundan los mensajes de paz, para que moralicen a la gente. ¿Qué pasó con el Estado laico? ¿Acaso eso es un Estado laico? ¿Que no se supone que él está diciendo que fuimos conquistados también con la cruz? Y por otro lado, les quiere dar canales. ¿Que no se supone que tenemos un Estado laico en el que no se puede mezclar gobierno y religión? Y por otro lado, les quiere dar canales para que difundan esta palabra. ¡Qué completa locura! ¿Por qué mejor no, en vez de eso, da canales para mostrar la cultura indígena? Somos riquísimos en culturas. ¿Qué no sería mucho mejor eso? Él supuestamente quiere que nos sientamos identificados con México, con toda la gran cultura que tenemos. ¿Que no esa sería la solución de sentirnos identificados? Porque curiosamente somos muy ricos en cultura, pero pocos conocemos la cultura de México. ¿Qué falta? ¿Que en la escuela se vuelva a dar religión? ¿Por qué no lejos de eso se dan clases, tal vez de alguna lengua nativa de México? O se enseña
historia antigua de México. Por ejemplo, de la Gran Tenochtitlán. ¿Qué no sería mucho mejor eso? ¿Que no nos sentiríamos mejor identificados? Porque muchos extranjeros vienen a México precisamente a conocer esa gran cultura. Y nosotros ignoramos esa cultura. ¡Qué tontería! En verdad me reí mucho cuando leí esta noticia. Que manda una carta para que se disculpen 500 años después. Es como si revisaran mi árbol genealógico y alguien de mis antepasados cometió atrocidades. 500 años después me dicen que yo me tengo que disculpar por algo que no hice. Completamente de locos. Esto no puede ser posible. ¿Qué está pasando con este gobierno? Lejos de crear amistades, de crear lazos que nos unan, lazos que hagan que venga más inversión, que tengamos buenas amistades, probablemente podríamos comenzar a generar todo lo contrario. Pero una disculpa, ¿de qué nos sirve a nosotros? De absolutamente nada, porque ni siquiera son las mismas personas que nos conquistaron. En verdad, este gobierno está siendo bastante cómico, como cuando fue a inaugurar el estadio de béisbol y lo empezaron a abuchear. Y sus grandiosas palabras fueron: no voy a hablar mucho porque hay algunos de la porra de el equipo FIFI. Son abucheos de la porra FIFI. Oye, no seas ridículo. No solamente gobiernas para los que te aplauden, también vas a tener críticas y a eso debes de estar acostumbrado. No a cualquiera que te critique o que no le parezca lo que haga es un fifí, es un chayotero, es un vendido del PRIAN, es de la mafia del poder. Porque ahora sus seguidores parece que traen un chip implantado que automáticamente cuando no les gusta algo y no tienen fundamentos para refutarlo, lo único que saben hacer es decir: fifí, PRIAN, mafia del poder, chayotero, vendido, neoliberal. Oye, eso es una completa locura. No todos te van a aplaudir tus cosas. Y es presidente de todos los mexicanos. Nos parezca o no nos parezca, es el presidente de todos los mexicanos. Y no solamente gobierna para los que le aplauden como focas. Gobierna para todos los mexicanos. Y va a ser así todo su gobierno. Y el gobierno de todos los presidentes que han pasado y de todos los que vengan. Va a ser criticado por cualquier cosa que haga. Es una figura pública. ¿Recuerdan cómo todo el tiempo criticábamos a Peña Nieto? Es exactamente lo mismo. ¿Cómo criticaban las locuras de Fox? ¿Cómo criticaban al borracho de Calderón? Es exactamente lo mismo. Te conviertes en una figura pública y no importa lo que hagas, vas a ser criticado. Y no puede ser posible que tú te pongas a atacar a las personas que no les gusta lo que haces. Eso no es propio de un gobierno ni de un presidente. En verdad me da tanta risa estas locuras que está haciendo, esta carta que envía para que pidan disculpas. Ya debemos dejar de ser unos resentidos históricos. Debemos de comenzar a ver hacia el futuro, dejar de vivir del pasado. Claro, siempre debemos de recordar el pasado para no cometer los mismos errores, pero no viviendo del pasado. Construyamos un mejor futuro, porque él canceló una reunión para energías renovables en Alemania. ¿Qué no sería mucho mejor inversión comenzar a invertir en energías limpias que seguir contaminando con carbón? Ahora espero que no se le ocurra que para tumbar a la mafia del poder tengamos que dejar de utilizar energía eléctrica y comencemos a utilizar nuestra luz por lámparas de petróleo. Porque parece que en vez de avanzar estamos retrocediendo. Una revolución es precisamente cambiar, no regresar a lo que estaba mal. Comencemos a ver hacia el futuro. Pero como yo sé que muchos me van a criticar, me van a decir fifí, chayotero, vendido, neoliberal, mafia del poder. Pero como siempre, ¿tú qué opinas? ¿En verdad crees que esta carta fue correcta? Tal vez próximamente envíe una carta a Donald Trump para que se disculpe de la invasión de Estados Unidos y pida los territorios que perdimos. Podría ser posible. Pues digo, podría ser posible que lo mande, pero obviamente va a responder igual que el rey de España, con una negativa rotunda. Pero ¿tú qué opinas? ¿Crees que fue algo correcto? Y déjame aquí abajo tu comentario. Recuerda que puedes darle like, suscribirte y compartir este video.
No voy a hablar mucho porque hay algunos de la porra de el equipo FIFI